Hoy, debido al recrudecimiento de la pandemia, expertos han planteado la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Conversamos sobre esto con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas y exministro de Salud, el doctor Osvaldo Altazza. ¿Cómo está, doctor? Hola, José Luis. Muchas Gusto gracias saludarte. por su tiempo esta mañana. Doctor, bueno, ha sorprendido esto de la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna. ¿Cuáles son las razones que esgrimen algunos expertos como para plantear que esto sería necesario? Es una posibilidad. ¿Ya? No tenemos certeza de que sea necesario, pero tenemos que estar disponibles y eso, las cifras de los próximos días con respecto a los estudios de cuál es la inmunidad, cuál es la memoria inmunológica que se genera con las dos dosis, va a ser determinante para evaluar la posibilidad de un refuerzo o una tercera dosis. Y lo mismo, hay que estar abierto y disponible a que también se requieran anualmente, igual como con la influenza, con la gripe, vacunarnos todos los años. Esto es muy importante porque nos da un remesón con respecto a que nos queda muchos meses por delante. No es una semana más ni 2 semanas más. Es bastante tiempo más que vamos a estar teniendo que cuidarnos entre todos y siendo todos, gobiernos, empresas y ciudadanos muy responsables. ¿Qué certezas tenemos ahora? Que son pocas. Primero, que las vacunas son seguras. Eso sí, tenemos muy buena evidencia de que las vacunas son seguras. Segundo, ya tenemos cierta evidencia. Digo cierto porque todavía falta muchos estudios, mucho tiempo todavía para estar con la seguridad de que las vacunas, que ya sabemos que no evitan los contagios, ¿cuánto tiempo nos van a proteger de enfermar gravemente o de morir? Porque sí, ya tenemos algunas primeras cifras, que son preliminares, de que las vacunas son efectivas para evitar la enfermedad grave y la muerte. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo nos va a dar esa protección y si a todo el mundo va a dar el mismo nivel de protección. Entonces, claro, todas esas reflexiones nos van a obligar a tener mucho más datos que lo que tenemos hoy, mucho más información de lo que tenemos hoy, para poder dar una respuesta certera con respecto a si se va a necesitar un refuerzo o tercera dosis y con qué frecuencia cada año vamos a tener que volvernos a vacunar. Lo que sí está claro es que nos queda un trecho largo todavía por delante. Bueno, qué complicado, porque efectivamente todo esto ha sido bastante estudiado, probado, todo también como por sobre la marcha. Ahora, esto de la incertidumbre científica, por decirlo de alguna manera, o la falta de estudios también se agravan, me imagino, con la presencia de nuevas variantes, ¿o no? Por supuesto, hay muchas respuestas que necesitamos tener, digamos, más información para decir con certeza y generar tranquilidad en la población. Hoy día nos falta información y por lo tanto no hay que caer en exitismos ni tampoco en desesperanza. Son momentos difíciles. Yo me imagino que la gente hoy día lo que quiere son certezas, es que uno les diga, mire, esto queda tanto tiempo, claro, pero eso sería faltar a la verdad. Hay muchos que pensamos que la vacuna, sobre todo la Sinovac y la vacuna CanSino, que es una vacuna que se estudió y se probó en Valdivia, son vacunas que por su forma de producirla, que es una forma muy tradicional, que ya lleva muchas décadas, en la cual ese tipo de vacuna, que es virus atenuado, ha demostrado que es muy, además de segura, muy efectiva para las variaciones
para las variantes que se producen de los distintos virus, donde se ha utilizado esa misma tecnología que es muy tradicional, debería funcionar muy bien, pero fíjese cómo utilizo el lenguaje, hablo de debería, o sea, vamos a tener que esperar bastante tiempo más para tener muchos casos para poder decirle a la población que son certeza. Por eso me parece muy bien que el Ministerio de Salud comience a transparentar cuántas son las personas que se van contagiando, aún habiendo tenido las 2 dosis, porque eso nos recuerda de que la vacuna no evita los contagios y recién después de 18 días y a veces un poco más desde la segunda dosis nos da un cierto nivel de protección para no tener enfermedad grave ni fallecer. Así que lo que quiero transmitirle a la ciudadanía es que nos queda mucho rato por delante y que necesitamos actuar con sentido de comunidad y sentido todos, colectivamente, con altísima responsabilidad para el mucho tiempo que nos queda frente a esta pandemia. El Ministerio ayer señaló que la próxima semana se iba a entregar un informe de un equipo multidisciplinario que ha estado siguiendo de cerca el proceso de vacunación y cuál es la efectividad efectivamente que tiene la vacuna en nuestra población, la vacuna Sinovac particularmente, que es la que han estado analizando. Esos datos me imagino que van a ser relevantes desde el punto de vista de saber cuántas de estas personas luego de 14 días de la segunda dosis o 18 días de la segunda dosis enfermaron, qué tipo de cuadros tuvieron, cuántos de hecho no se contagiaron, etcétera. Va a ser una información valiosa. Muy valiosa, pero no definitiva. Entonces, yo primero celebro que esa información se dé. Segundo, señalarle a las personas que nos están escuchando de que toda esa información va a haber que irla aquilatando con el tiempo. Solo el tiempo nos va a decir las verdades definitivas y por lo tanto aquí hay que ser muy humildes. Lo que sí es categórico es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse y aún tenemos un número muy importante de personas en condiciones de riesgo que todavía no se han vacunado. Sí. Y nos quedan por delante cantidad enorme de población al que todavía no tienen sus 2 dosis. Y acuérdense que estamos recién llegando a un 30%, nos queda un 70% de la población que todavía no tienen sus 2 dosis. Así que tenemos que mirar esto no con la perspectiva del corto plazo, tenemos que mirar esto con perspectiva de largo plazo. Y como es un tema de largo plazo, aquí nos tenemos que acompañar entre todos y cada quien tiene que hacer su pega. El gobierno tiene que hacer su pega tomando decisiones certeras y precoces. Las autoridades tienen que preocuparse de dar protección social para que las personas puedan evitar desplazarse en lo posible y tenemos la responsabilidad de los empresarios de evitar que las personas se puedan desplazar y dar condiciones de seguridad a sus trabajadores. Y nosotros los ciudadanos, la altísima responsabilidad de cuidarnos y de no normalizar como si esto ya fuera normal, tanto dolor, tanta muerte, eso no lo podemos normalizar. Tenemos que estar ocupados con sentido de bien común. De todas maneras, no hay que aflojar en ese sentido, ni tampoco relajarse demasiado porque hay gente que se está vacunando. Ahora, en todo caso, doctor, ayer el subsecretario Duñac mostró un gráfico bien interesante, que ahí uno puede, los expertos pueden sacar algunas conclusiones preliminares, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de casos críticos de personas de mayores de 70 años en una franca disminución. O estabilización y una pequeña curva hacia abajo relativamente estable en su descenso, pero mostró otras cosas súper preocupantes, es decir, las personas entre 50 y 70 años son los que hoy día están ocupando la mayor cantidad de camas críticas, lo mismo incluso gente sobre 40 años también, y ahí uno se puede preguntar desde el sentido común y la ignorancia, yo no soy médico, doctor,
hay un cambio de comportamiento en la pandemia. Porque efectivamente hoy día estamos viendo más casos de gente joven que hace cuadros complicados. Y vimos un mes de marzo donde la explosión de casos fue realmente impactante. O sea, saltamos de 2.200, 2.500, 3.000 casos diarios hasta llegar a más de 8.000, digamos. Entonces, y con un comportamiento distinto. Entonces, uno se pregunta si esto no obedece a que está predominando en Chile otra variante que es distinta a la original que tuvimos el año pasado, por ejemplo, que se comportaba muy agresiva con las personas mayores y no tanto así con las personas de mediana edad, por decirlo de alguna manera. No sé si usted comparte esta pequeña visión que le estoy dando, pero llama la atención, digamos, porque esta pareciera ser una pandemia distinta a la que tuvimos el año pasado. O sea, lo que usted está diciendo es absolutamente correcto. O sea, primero es absolutamente cierto que ya se están comenzando a ver señales alentadoras y esperanzadoras con respecto al comportamiento de la población adulto mayor, de las personas mayores que ya están vacunadas y con sus 2 dosis, que efectivamente se empieza a notar, fíjese, estoy siendo súper cuidadoso, Sí. se empieza a notar, por lo tanto tenemos que todavía esperar mucho más tiempo para transmitir certeza, pero lo que sí es cierto es la otra parte que usted dice, en que la pandemia había sido como entre comillas muy benigna, con respecto a las personas jóvenes. Y las nuevas variantes están generando una afectación a los grupos jóvenes de una virulencia que no esperábamos, no estaba prevista para nada. Ha sido una dura sorpresa. Y por eso que hay muchos que están diciendo con justa razón que pareciera estamos viviendo una segunda pandemia sobre la anterior. Claro. Pues efectivamente hay variantes como la P1 de Brasil, en que es de una contagiosidad y de una agresividad muchísimo mayor, y por lo tanto a población que no está protegida y que además por el cansancio y por esto que se ha llamado la fatiga epidémica ha relajado las medidas de cuidado, le está dando un golpe, un mazazo tremendo que está generando una presión sobre las unidades de cuidados intensivos que ya usted, está escuchado los testimonios de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, en las cuales ellos están expresando una emoción de impotencia, de rabia por lo que está pasando al sentirse desbordados. Así que es muy importante lo que usted ha señalado. Llaman muchas cosas la atención y surgen interrogantes como persona común y corriente, doctor. Por ejemplo, todos los años nosotros vacunamos a nuestra población de riesgo por la influenza. Todos los años hay que actualizar esa vacuna, importarla e inocular a nuestra población de riesgo. Mujeres embarazadas sobre 33 semanas, niños, adultos mayores, etcétera. Y eso es todos los años. Entonces, ya, uno entiende, ya algo se ha leído que el SARS-CoV-2 no es el mismo tipo de virus que el H1N1, por ejemplo. Son distintos tipos de virus, pero nada descartaría de que nosotros tuviéramos que inocularnos todos los años contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Eso es totalmente efectivo. O sea, hay mucha ahora evidencia con respecto a que la probabilidad de que tengamos que estar todos los años protegiéndonos con respecto a las diversas variantes que se están generando, que nos va a obligar a ampliar nuestros programas de vacunación. Y además hay otro fenómeno que es muy importante, que mientras todos los países no estén el grueso de su población vacunados, el riesgo de que se generen variantes más virulentas, más agresivas, es muy alto. Y eso nos hace reforzar el concepto de que aquí nadie se salva solo, que como todos los temas de salud son temas de bien común. Si un país en América Latina, nuestros vecinos, Argentina,
Perú, Bolivia, Brasil, no logran vacunarse en la misma proporción que nos logremos vacunar nosotros, dado a que las fronteras son tan porosas, Sí. el riesgo para nosotros es muy alto. O sea, en todos los temas de salud uno siempre tiene que mirar, no solo mirarse a uno mismo, tiene que mirar al del lado. Entonces aquí todos nos tenemos que cuidar y todos nos tenemos que proteger, si no, siempre vamos a estar en riesgo. Así que eso es un tema muy interesante y muy importante, que no se nos puede olvidar. Sí, porque hay algunas enfermedades que se han logrado erradicar, digamos, quizás, no sé si el 100% en el planeta, pero por lo menos bastante controlada. En el caso de Chile se erradicó el sarampión, la polio, cosas que antes eran muy comunes. Cuando uno era chico, la mamá lo mandaba a la casa del vecino que estaba con sarampión para que te diera cuando eras chico. Ahora ya eso no es necesario porque el sarampión logró ser erradicado, pero los virus todos tienen un comportamiento muy distinto. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, un Brasil que lo ha advertido la OMS, que puede ser un criadero de nuevas variantes, digamos, por lo grande que es y por lo descontrolada que está la pandemia, va a ser un riesgo panamericano, me atrevería a decir, importante, ya que tenemos muchos lazos desde el turismo hasta el comercio con nuestros vecinos, lo mismo con Argentina o con el Perú, tenemos la frontera muy porosa. Nos ha faltado quizás una estrategia más global, incluso regional, para llevarlo por lo menos, no sé, a Latinoamérica. Nos ha faltado organizarnos un poco más porque yo desprendo de sus palabras, doctor, que no sacamos nada con vacunar a los 19 millones de chilenos si es que va a entrar un ciudadano argentino, va a venir un brasileño a un centro de esquí y con una variante que a lo mejor no es de Manaus, sino que de Recife. No sé si me explico. O sea, lo que usted dice es de altísima importancia. Hay dos cosas que quiero recordar. Primero, que nunca uno puede declarar éxito frente a ninguna enfermedad. Le pongo el ejemplo con el sarampión. En el sarampión hubo rebrotes en Europa y en Estados Unidos que causaron la muerte de muchos niños porque creció el producto de este fenómeno antivacuna, creció el Claro. número de niños desprotegidos y eso implicó que resurgiera una enfermedad que puede ser muy grave justamente por esta sensación de que de éxito que genera falsas confianzas y por lo tanto frente a las enfermedades de este tipo uno nunca puede descuidarse. Y el segundo hecho es que efectivamente aquí hay que hacer un mea culpa y una autocrítica muy fuerte, no solo a los fallos y errores que podamos haber tenido nosotros como país, como chilenas y chilenos, sino que hay que ver los errores y fracasos que hemos tenido en el mundo para el manejo de esta pandemia. Quiero señalar que hace unos años atrás hubo una grave crisis sanitaria con el ébola y todos suponíamos que íbamos a aprender de esas lecciones y que el mundo iba a reaccionar generando protecciones, generando mejores normas, y la verdad es que no se hizo ningún aprendizaje y las consecuencias están a la vista. Cada país se ha manejado por su lado. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado todas sus debilidades para generar una gobernanza global efectiva de esta pandemia. El mundo ha demostrado que es muy bueno para generar normas y reglas para el comercio, para los capitales, etcétera, pero no ha mostrado ser efectivo en proteger la vida humana. Y esta pandemia, espero que nos enseñe que tenemos que generar transformaciones muy profundas en el orden mundial, de modo de que aprendamos de esta tragedia que ha sacudido el mundo. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, con las vacunas, que hay países que todavía
ni siquiera pueden comenzar a vacunar a su población, porque ha habido toda una guerra comercial y los intereses en juego, que son millones y millones de dólares, se ponen ahí por sobre la posibilidad de que millones de seres humanos tengan hoy día acceso a la vacuna. Aquí hay que reconocer que en Chile tuvimos, digamos, una buena gestión y junto con ello tuvimos una atención primaria que por décadas nos ha llenado de orgullo con programas de vacunación de alto éxito, pero hay muchos países que no han tenido la misma suerte y eso nos tiene que hacer reflexionar con respecto a no solo a los aprendizajes que tenemos que hacer en nuestro país, sino que también a los aprendizajes que tenemos que hacer como planeta, porque aquí, como usted señaló, estamos todos interconectados, todos dependemos de todos. Sí, y es bien interesante porque uno se da cuenta que la OMS, mucha recomendación, mucho, qué sé yo, estudio, muchas cosas, pero poco, o sea, no es vinculante lo que diga la OMS, cada país resuelve como quiere resolver, se rasca con su propia uña. Entonces cuando la OMS dice, oye, la vacuna tiene que ser repartida de forma democrática, no nos olvidemos los países más pobres, pero los países ricos se salvan solos. De hecho, ya vimos que la Unión Europea estaba diciendo, oye, si no nos dan vacunas de otras partes, nosotros tampoco vamos a empezar a repartir vacunas. Entonces, al final es como que los organismos internacionales un poquito toman palco y al final dan recomendaciones, hacen estudios, van informando, van monitoreando, pero las resoluciones que se toman a nivel de organismos internacionales parecen que no son para nada vinculantes. No es tan así, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio. Eso sí, pues mucho más coactivo. Vaya a algún país a pasar a llevar alguna norma con respecto a lo que determina la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, y ahí todos tiemblan y ahí todo se ajusta, porque ahí está el poder, ¿no? En cambio, cuando habla el director general de la Organización Mundial de la Salud, es como, no sé, pues igual, es como si hablara el Papa, pues, diciendo, claro, oye, por favor, recen conmigo para ver si con eso se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, lo que usted dice es totalmente cierto. Sí, ojalá, doctor, que las cosas cambien y que tengamos un aprendizaje a través de esta pandemia y que salgamos de la mejor manera posible de aquí. Doctor Osvaldo Artaza, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo. A cuidarse, que queda mucho todavía por delante. De todas maneras. Que esté muy bien. Último minuto.